Buenas, nosotros somos el grupo número 7. Venimos a exponer el artículo investigativo, el cual habla sobre el rendimiento en la memoria evaluada por la prueba Neuropsy en adultos víctimas y no víctimas de violencia sexual en la niñez. Nuestro grupo está conformado por Giselle Natalia Díaz León, Ángel Bayona Rincón, quien les habla María Fernanda Salamanca y Diana Marcela Torres. Resumen, esta investigación analiza el rendimiento de la memoria de personas adultas con traumas de abuso sexual en la infancia. Para realizar esta investigación se utilizó un diseño de investigación cuantitativo no experimental, transversal, descriptivo, comparativo. El nombre del instrumento usado es Neurotsi Atención y Memoria. Se le aplicó a 200 personas, las cuales 100 tenían trauma y las otras 100 no. En esta investigación se evidencia que la violencia infantil afecta a niños y adolescentes, pero a largo plazo también afecta significativamente a los adultos sobrevivientes de estos ataques. Se evidenció que con este tipo de violencia se afectan los tres tipos de memoria. Tienen lagunas de recuerdos exactos del abuso, pero también flashbacks intrusivos. Pudimos concluir que se refleja un deterioro de la memoria de estas personas con violencia en la infancia. Palabras claves. La violencia sexual, todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluyendo en el hogar y en el trabajo. Otra palabra clave sería víctima, que hace referencia a que es la persona que individual o colectivamente ha sufrido un daño directo, tal como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y sensorial, visual y auditiva, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Otra sería la depresión, que hace referencia a que es un tipo de alteración de ánimos que consiste en su definición con un grado variable de pérdida de interés o dificultad para poder experimentar placeres en actividades ya sean habituales, acompañadas o de diversos síntomas psíquicos y físicos. La memoria es el proceso de almacenamiento para poder luego recordar la información. Y la atención es la capacidad de una persona para poder enfocar los sentidos en su mente y estímulo, tarea o pensamiento específico. Por ejemplo, prestar atención a lo que dice algún profesor. Introducción. La violencia sexual infantil es una problemática mundial que trae consigo profundas repercusiones en la salud mental y en el desarrollo neurocognitivo de las víctimas. Según estudios, este tipo de traumas altera estructuras cerebrales claves como la corteza prefrontal y el hipocampo, dado consigo a afectar procesos esenciales de la memoria, la atención y la función ejecutiva. A pesar de que existen evidencias sobre las secuelas psicológicas, hay un gran vacío en la literatura respecto a cómo estas alteraciones se manifiestan en pruebas y evaluaciones neuropsicológicas estandarizadas como la Neurotsi Atención y Memoria, la cual nos permite medir dominios específicos de la memoria de manera objetiva. En Colombia, el contexto postconflicto ha aumentado grandemente la vulnerabilidad de poblaciones afectadas por la violencia, incluyendo a víctimas de violencia sexual infantil, cuyas secuelas cognitivas a menudo son subestimadas en intervenciones terapéuticas y procesos legales, ya que no pueden llegar a ser válidas por las dificultades para recordar esos momentos con exactitud. Las lagunas autobiográficas, la fragmentación de recuerdos y la dificultad en la memoria verbal y de trabajo son consecuencias que persisten hasta la adultez, afectando de esta manera su calidad de vida y credibilidad en testimonios judiciales. En este artículo queremos presentar los resultados de un estudio cuantitativo transversal y comparativo cuyo objetivo fue analizar el rendimiento en memoria evaluativa mediante la NeuroCit en 200 adultos, 100 víctimas de violencia sexual infantil y 100 que no fueron víctimas. Los hallazgos revelan diferencias significativas entre ambos grupos,
particularmente en memoria verbal y atención, con un tamaño de efecto pequeño pero clínicamente relevante. Estos resultados subrayan la necesidad de intervenciones neuropsicológicas integrales que aborden tanto las secuelas emocionales como las cognitivas, y así como la urgencia de capacitar profesionales del ámbito legal y sanitario para comprender estas alteraciones. Citas. Lo planteado por Joe de 2002, el TEP no es la única secuela que se puede dejar de un evento traumático sobre la salud mental. Los cambios cerebrales que se producen luego de un evento traumático pueden dar lugar a alteraciones al nivel neurotransmisores y del sistema endocrino, que conllevan a la aparición de síntomas asociados a la depresión. De acuerdo con Brennan 2006, Williams 2018, estudios demuestran que este tipo de trauma afecta estructuras cerebrales claves para la memoria, como el hipocampo y la corteza prefrontal, alterando procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de información. Según Van de Kolk 2015, las víctimas frecuentemente reportan síntomas como lagunas nésicas, fragmentación de recuerdos autobiográficos o reminiscencias intrusivas, patrones compatibles con alteraciones disociativas y de memoria episódica. Según lo que plantea Weber y Reynolds 2004, en el área cognitiva, estos niños y adolescentes expuestos a eventos traumáticos presentan menor desempeño, se muestran más impulsivos, menos creativos y con mayor distraibilidad. El trauma psicológico en la población infantil y adolescente puede afectar a la función cerebral mediante diversos mecanismos, entre los que se encuentran el aumento de niveles del cortisol, que afecta estructuras en el hipocampo. Metodología. Tipo de estudio. El tipo de estudio que se utilizó fue un diseño de investigación cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo, comparativo. A 100 adultos con historia de violencia sexual infantil y 100 adultos sin presencia de historia de violencia sexual infantil. Participantes. La muestra está conformada por 200 participantes, de los cuales el 47% son mujeres y el 53% son hombres, en edades entre 18 a 59 años, con una media de 37,44 años, desviación estándar de 12,05 años. El 34% de los participantes estaban separados al momento del estudio, y la mayor ocupación fue de amas de casa y pensionados con un 20,5%. Materiales e instrumentos. En el Neurosis Atención y Memoria, este tipo de atención se evalúa con las pruebas de detención de dígitos y series sucesivas. En la prueba de detención de dígitos se lee una serie de dígitos y se le pide a la persona que dé una respuesta cada vez que los escucha. Un número 2 e inmediatamente después un 5. La persona debe ser capaz de sostener su capacidad de atención a lo largo de toda la prueba. En el Neurosis Atención y Memoria, estos procesos se miden con las pruebas de funciones ejecutivas, que influyen fluidez verbal y semántica, y fonológicamente, fluidez no verbal, funciones motoras y la prueba de stop. En el Neurosis Atención y Memoria se evalúan diversos tipos y etapas de procesos de memoria. Así, por ejemplo, se evalúa la codificación y la evocación a los 20 minutos, de manera verbal, palabras aisladas, palabras pares y párrafos de material visual. Figuras semicomplejas, figuras complejas, el rey, Story y caras, y la memoria de trabajo. Se evalúa con las pruebas de dígito en regresión y cubos en regresión. Otra es el inventario de experiencias traumáticas en la infancia. Es un instrumento autoaplicado de 81 ítems que mide la frecuencia, la edad de inicio, el impacto emocional y la gravedad de eventos traumáticos infantiles, con 5 factores que son los siguientes: violencia psicopolítica, abuso sexual, abuso físico y emocional, acontecimientos generales traumáticos y pobreza. Esta versión mostró una adecuada consistencia interna de 0,795, al igual que el índice de gravedad del trauma de 0,832. Encuesta. Se realizó esta investigación
o aplicación de prueba a 200 personas, las cuales 100 fueron víctimas con trauma de violencia infantil y 100 sin ningún tipo de trauma. El procedimiento que realizamos inicialmente se realizó la aplicación de las pruebas de neuropsia, atención y memoria y del inventario de experiencias traumáticas en la infancia. Posteriormente, se realizó la revisión de los artículos investigativos relacionados a nuestro proyecto de violencia sexual en la infancia. Luego se hizo la propuesta del proyecto integrador, el cual contiene el marco referencial en el cual se desglosan los antecedentes, marco teórico, el marco conceptual, basado en las teorías del trauma de la violencia sexual en la infancia. También se realizó la descripción, formulario y planeamiento de este mismo, dando a conocer el problema investigativo, a quienes afecta el impacto asociado que tiene, una adecuada solución, el tipo de investigación, para quienes, nombre de los instrumentos utilizados y la descripción de estos y el análisis estadístico. También realizamos el cronograma de actividades y como último el presupuesto utilizado para este proyecto. Las pruebas neuropsicológicas son herramientas clínicas utilizadas para evaluar el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de una persona en relación con el funcionamiento cerebral. Se usan para evaluar casos de daño cerebral, trastorno del desarrollo, enfermedades neurodegenerativas, traumas psicológicos o trastornos psiquiátricos. El inventario de eventos traumáticos en la infancia es un instrumento para identificar la exposición a violencia sexual y a otros traumas infantiles, evaluando frecuencia, severidad y edad de ocurrencia. Realizar valoración psicológica a cada uno de los pacientes que presenten estrés y trastornos postraumáticos. Una vez realizada la valoración, se realizaría un programa integral utilizando terapias de rehabilitación específicas para cada uno de los pacientes que combinen intervenciones basadas en evidencias con enfoque humano, personalizado o grupal según corresponda. Implementar técnicas específicas para cada tipo de memoria afectada, disminuir los niveles de cortisol para evitar los daños en el tejido cerebral que puede llegar a afectar la memoria a largo plazo. Realizar talleres de construcción de red de apoyo para obtener un ambiente seguro, generando niveles de confianza perdidos, brindando herramientas de autorregulación emocional como técnicas de respiración y terapias de mindfulness. Se analizó la prueba de normalidad con la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov. Las puntuaciones fueron menores a 0,5, lo que significa que no hay normalidad. Se obtuvo por las pruebas no paramétricas, especialmente por la U de Mann-Wiener. Podemos concluir que sí existen variables significativas, pero el daño del efecto es pequeño. Conclusiones. Los resultados obtenidos a través de la prueba Neuropsy evidencian diferencias significativas en el rendimiento de la memoria entre adultos que fueron víctimas de violencia sexual en la niñez y aquellos que no lo fueron. En general, los adultos con antecedentes de abuso presentaron un desempeño menor en tareas relacionadas con la memoria verbal, atención y evocación, lo que sugiere que las experiencias traumáticas tempranas pueden tener un impacto duradero en el funcionamiento neuropsicológico. Estos hallazgos subrayan la importancia de una intervención temprana y un abordaje integral que contemple tanto el aspecto emocional como cognitivo en personas que han sido expuestas a situaciones de violencia sexual durante su infancia. Otra conclusión es el análisis del rendimiento en la memoria evaluado mediante la prueba de neurosis, revelando que los adultos que fueron víctimas de violencia sexual en la niñez muestran alteraciones significativas en funciones cognitivas claves, especialmente en procesos de atención, codificación y recuperación de información. Estos resultados no solo evidencian el impacto neuropsicológico a largo plazo del trauma infantil, sino que también resaltan la necesidad de implementar estrategias de evaluación y rehabilitación cognitiva en esta población. La investigación aporta evidencia valiosa para el diseño de políticas públicas y programas de salud mental enfocados en la atención integral a sobrevivientes de abuso sexual infantil, considerando no solo sus necesidades emocionales, sino también sus posibles dificultades cognitivas persistentes.
También podemos concluir que en la población que estudiamos sí hay variables modificadas en las personas que fueron víctimas de violencia sexual en la niñez, pero estos efectos no son muy notorios en la adultez, aunque sí tienen ciertas repercusiones en el hipocampo junto con el lóbulo frontal, en el que se trabaja la memoria a largo plazo, lo que quiere decir que ciertas personas pueden llegar a bloquear ciertos pensamientos o evitar ciertos recuerdos, lo que hace que esta memoria se bloquee en algunas ocasiones. Diseñar intervenciones neuropsicológicas que no solo estén enfocadas en la rehabilitación de la memoria, sino que también estén enfocadas en reconstruir la dignidad y la confianza en sí mismo. Recordemos que cada número representa a una persona que tiene y pasó por un momento de dolor, incluido a las personas sobrevivientes del abuso sexual infantil en la creación de programas y talleres, para que así podamos escuchar sus voces y utilizarlas como herramientas de construcción. Quinto, trabajar con líderes, escuelas y centros de salud, con el fin de crear redes de apoyo seguras para las personas víctimas de abuso sexual e infantil. Una persona capacitada en auxilios psicológicos puede ser el primer paso hacia una recuperación segura para estas personas. También se deben capacitar a entes judiciales como jueces, fiscales y policías sobre los efectos neurocognitivos del trauma vivido, para que los testimonios de las víctimas sean escuchados con sensibilidad humana y ética. Se deben incluir estudios en narrativas personales para que capturen cómo es la vivencia de las alteraciones de la memoria, dando esto como fin investigaciones enriquecedoras para cada una de las personas interesadas. La violencia sexual infantil impacta tres tipos de memorias y trae consigo consecuencias devastadoras. Memoria episódica, esta se refiere a los recuerdos autobiográficos. Las víctimas suelen presentar lagunas en recuerdos exactos del abuso, amnesia disociativa, pero también flashback intrusivos, recuerdo de traumas de momento específico del abuso. Esto es debido al estrés extremo durante el trauma, afectando y alterando el hipocampo, que es el encargado de consolidar las memorias, y la hiperactividad de la amígdala vinculada al miedo, generando y creando recuerdos desorganizados del trauma. Memoria verbal. Altera la capacidad para poder recordar la información hablada durante la rama y la coherencia para recordar detalles específicos. Esto debido a que la corteza prefrontal, que es la que organiza el lenguaje y la memoria semántica, se ve afectada y comprometida por el estrés crónico. También incluimos la memoria de trabajo. La no retención de información a corto plazo genera problemas para la concentración y seguir instrucciones o aprender nuevas tareas. El cortisol liberado durante el trauma daña circuito frontoparietal, que son esenciales para este tipo de memorias. Estas serían algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.